Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección en donde vamos a ver un tema muy importante como es los materiales. Bien, los materiales tenemos aquí este cubito de pintura para aplicarlos, que el atajo de teclado es la letra B, y luego tenemos una bandeja predeterminada llamada materiales. Bien, en esta bandeja predeterminada de materiales que vamos a desglosar pormenorizadamente, tenemos dos pestañitas, la de selección y la de edición. Luego también tenemos esta casita, tenemos esta pestaña que se despliega y nos ofrece un montón de posibilidades, ¿vale? En donde tenemos diferentes materiales diferenciados por categorías, en donde si pulsamos cualquiera de ellos, por ejemplo el metal, pues nos ofrece diferentes texturas de diferentes materiales. No tendríamos nada más que elegir cualquiera de ellos, por ejemplo esta chapa metálica, y aplicarla sobre cualquier superficie del dibujo, por ejemplo esta de aquí. Entonces ese material, esa textura, se habría aplicado a esa superficie. Es así de fácil. Bien, estos materiales hay que saber que funcionan en base a imágenes JPG, ¿vale? Que están colocadas de tal manera que digamos que su repetición una al lado de la otra va a generar una falsa sensación de continuidad, ¿vale? Y entonces nos va a dar la sensación de que tenemos toda un panel o una malla completa de ese material, cuando en realidad tenemos una única imagen que se va repitiendo una y otra vez. Bien, para aplicar un material entonces hemos dicho que basta con seleccionar cualquier material y aplicarlo sobre una superficie. Así podríamos ir cambiando de material en material, ¿vale? Ahí lo vemos. Bien, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, editar cualquiera de estos materiales? Pues tenemos la pestaña de edición. La pestaña de edición lo que nos va a hacer es modificar, mapear, como se dice, cualquiera de estas texturas, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que queremos modificar esta textura que hemos puesto aquí de este metal rojo. Tendríamos que seleccionarlo, eso sí, y nos basta con seleccionarlo de esta manera que he hecho yo ahora, que es seleccionando la superficie. No. Lo que deberíamos hacer es irnos al elegir muestra, ¿vale? Esta especie como de gotero. Con este gotero marcar en la superficie que tiene el material que queremos modificar. En ese momento se nos carga el material como seleccionado dentro del visor principal, nos pone su nombre, metal oxidado, y se carga aquí. En ese momento está seleccionado y podemos irnos a la pestaña de edición y aquí nos salen sus características, las que estamos viendo ahora mismo reflejadas en la pantalla. Bien, estas características se basan en un color principal, que es este que tenemos aquí, que está marcado aquí, que podemos modificar a través de esta rueda de color, ¿vale? Y vamos cambiando su color y luego modificando su brillo. Si queremos volver a ese color inicial porque no nos gustan los cambios, no habría más que volver dando a este botón de deshacer cambios de color. Si queremos realizar cambios de color a través de otro mecanismo que no sea el de la rueda de color, podemos desplegar y elegir otro código de color, como por ejemplo podría ser el RGB, ¿no? El RGB, que sabemos que es el Red, Green, Blue, pues podríamos ir cambiando y modificar el color de esta manera. También podríamos hacerlo a través de otros, como por ejemplo es el HLS, en donde H significa hue, de tono, podríamos cambiar el tono. S es la saturación, saturation, y L, light, la luz. Podríamos ir cambiando de estas maneras. Si no nos gusta, volvemos a la rueda de color. Si no nos gusta, volvemos al color original. Bien, más cosas que podemos hacer es, por supuesto, cambiar la textura base con la que está generado el material. Pero eso ya sería un cambio, digamos, prácticamente como de un material a otro. No sería modificaciones respecto al mismo, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a hacer un poquitín más adelante. Luego lo que sí que podemos hacer es cambiar la textura, el tamaño. El tamaño que viene aquí representado por una medida en la medida, digamos, longitudinal y en la vertical, ¿vale? Esta flecha lo que nos hace es relacionarnos en proporción una y otra. La podemos abrir por si queremos hacer el cambio solamente, por ejemplo, en la medida horizontal y decirle aquí, por ejemplo, 1. No se va a ver afectada la medida vertical, ¿de acuerdo? Si queremos que sí que se vea afectada, como
en un principio tiene más sentido para que no se nos distorsione la imagen, pues deberíamos tener activada la llavecita, ¿vale? Vamos a ponerle aquí también 1 para que la relación de proporción sea correcta. Abro y lo igualo y lo cierro, ¿vale? De tal manera que yo ahora, cuando introduzco un cambio, 3 por ejemplo, se me hace mucho más grande y también en la escala vertical de manera proporcional. Bien, otra cosa que puedo cambiar es la opacidad. La opacidad también puede ser interesante si quiero hacer que ese material sea más o menos transparente. Bien, estos son los principales cambios que puedo hacer respecto a cualquier material a través del panel de edición. Lo vuelvo a repetir con este otro material que tenemos aquí. Seleccionaría el material a través del cuentagotas, ¿vale? De este cuentagotas. Para ello puedo irme a seleccionar y marcar el cuentagotas y elegirlo, o podría irme a el bote de pintura con la letra B, ¿vale? Si quiero, imaginaros, letra B, y con Alt, si pulso Alt, ese es el atajo de teclado, en ese momento me va a salir el cuentagotas y ya no tengo más que pulsar en la superficie que tiene el material que quiero seleccionar y ya se me va a marcar aquí en el visor principal como material seleccionado. Me voy a la pestaña de edición y empiezo a realizar los cambios, como hemos dicho, tanto en el color como en la textura como en la opacidad. Vamos a cambiar, por ejemplo, y vamos a hacer esta malla metálica o esta chapa metálica un poquito más grande para que se vea más. Vamos a decirle de 1 y fijaros el cambio, ¿no? A lo mejor esto es demasiado, si le decimos 0,5 puede ser interesante. Bien, pues ahí lo tendríamos. Ya hemos aplicado esos dos materiales y este tercero que no hemos editado, que está en esta otra parte del cubo. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, queremos aplicar un material sobre un grupo? Imaginemos que este elemento lo convertimos en un grupo, ¿vale? Elijo este material que tengo, por ejemplo, la chapa metálica, y lo voy a aplicar con el cubo de pintura, ¡pum! Lo que me va a pasar es que cuando yo aplico un material sobre un grupo, se me va a aplicar directamente sobre todas sus superficies, sin tener yo que entrar dentro del grupo e ir una por una, que tampoco haría falta, porque podría seleccionarlas todas a la vez con un simple control A y ya estaría. Pero bueno, para que lo sepáis, todavía es más rápido seleccionando un grupo y aplicando desde fuera, se me ponen todas las caras con esa textura. Bien, más cosas que tenemos dentro de la bandeja predeterminada de materiales. Vamos a volver a la pestaña de seleccionar. Veíamos que teníamos esta otra pestaña en donde se nos desplegaban todas las opciones, que os aconsejo que vayáis un poco investigando poco a poco todos los materiales que os ofrece la biblioteca de SketchUp, desde alfombras, asfalto, baldosas, todas estas opciones que tenéis aquí, explorarlas porque viene muy bien saber qué es lo que tenéis a vuestra disposición de manera rápida, ¿vale? Y luego teníamos también esta opción de la casita, ¿vale? Que cuando la pulsamos, fijaros lo que nos aparece este espacio con todos estos materiales, estas texturas que hacen referencia a las texturas que están en la escena o han estado en la escena, ¿vale? Cuando hemos usado una textura y luego la hemos borrado, aunque ya no esté en la escena, permanece dentro de nuestra casita, ¿vale? Si quisiéramos eliminarlas, deberíamos de irnos a detalles, como hacíamos con los componentes, y irnos a purgar no usados. En este momento no nos deja porque todos los elementos que vemos en este espacio están siendo usados en la escena, ¿vale? Estos colores que vemos aquí hacen referencia a los colores de Stacy. Entonces, por ejemplo, si queremos eliminar uno de estos materiales, vamos a hacerlo de manera definitiva. Vamos a eliminar, por ejemplo, vamos a aplicar un material neutro, como es este, el material predeterminado. Vamos a utilizarlo sobre esta superficie, o mejor dicho, sobre esta, que es la única que tiene este material, ¿vale? Este material que hemos utilizado solamente una vez, lo vamos a aplicar aquí y ya ese material ya no está aplicado en ninguna otra parte, ¿verdad? Es este de aquí, el metal realzado. Yo cuando le dé a detalles, purgar no usados, ese material va a ser el que se me va a eliminar. ¿Veis? Ese material ya ha desaparecido porque no estaba siendo usado y le he dicho que me purgue los que no estoy usando.
de tal manera que me quito elementos de la memoria que no me hacen falta. Bien, ese es el tema de la casita. Y luego teníamos el tema de los detalles y purgar no usados, que es interesante. Luego tenemos las opciones de generar materiales nuevos. Fijaros que si yo tengo seleccionado un material, en este caso este metal oxidado, y le digo crear material, en ese momento me sale este menú en donde me empieza a pedir un nombre. Por ejemplo, vamos a decirle metal 2. Y si nos fijamos, este menú me está creando un material a partir o en base a el último material que yo tenía seleccionado, que era este metal oxidado. Digamos que parte de esa misma textura, ¿vale? De esa misma imagen JPG, yo le pongo otro nombre y luego ya le puedo dar las características que quiera para luego guardarlo de manera independiente en mi colección de materiales, ¿de acuerdo? Y lo pueda usar de manera, pues, como decía, totalmente independiente. Le vamos a dar un tono un poquitín más rojizo, imaginaros. Imaginaros que le doy también una textura diferente, más grande, y lo guardo, acepto. Se me va a meter dentro de mi biblioteca de materiales como metal 2, y este metal 2 ya luego lo puedo usar tranquilamente de manera independiente, ¿vale? Tengo el metal 2 y también tengo el metal 1, y así tengo mucha más comodidad a la hora de usar uno y otro. Bien, eso ha sido, digamos, una modificación que he hecho para crear un material a partir de otro ya creado. ¿Qué pasa si queremos crear un material desde cero? Debería de usar la opción de crear material, pero es aconsejable utilizar antes la opción de material predeterminado, porque si yo creo un material cuando tengo seleccionado uno previo, las características van a partir de ese propio material, como decíamos. Podríamos, en cualquier caso, elegir otra imagen de textura, ¿vale? Y eso lo que nos va a producir es que realmente esta imagen se nos va a eliminar, pero las características de escala, ¿vale?, van a arraigarse, digamos, con estas que tenemos aquí puestas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo elijo una imagen de textura ajena a las que tengo aquí, una que tenga, por ejemplo, en mi ordenador, por ejemplo, esta madera que tengo aquí preparada, le digo abrir, y como veis, la escala horizontal se ha enganchado con la medida que tenía de antes, de 3 metros. Luego, digamos, la escala vertical se adapta a la imagen y se relaciona en proporción. Es decir, esta imagen, la horizontal, me coge la que tenía antes, que era 3, y luego a partir de ese 3, en proporción, me dice cuánto es la vertical, ¿vale? Si no queremos que esto pase, lo que tenemos que hacer es decirle material predeterminado, a partir de ahí creamos el material, elegimos ya una imagen de textura, en este caso esta madera, le decimos abrir, y como vemos, ya entonces las medidas que coge son exactamente las que tiene el tamaño de la foto, ¿vale? No las que estaban a partir de la imagen anterior. Bien, pues aquí ya tendríamos un material nuevo, le ponemos un nombre, le llamamos madera propia, y le podríamos decir que aceptar. Este material se nos mete dentro de nuestra biblioteca personal y podemos usarlo fácilmente sobre cualquier superficie. En este caso vemos que es muy pequeño, ¿vale? Así que vamos a darle una escala más grande. Ahí lo tendríamos, ¿vale? Ya tenemos esa madera aplicada sobre esa superficie. Podríamos convertirlo en grupo y aplicarlo sobre todas las superficies. Bien, otra opción que tenemos es traernos materiales desde bibliotecas de Internet. Yo os aconsejo varias que tenemos aquí marcadas como las más interesantes.
como son polygon.com, textures.com y arrowwaytextures.ch, ¿vale? Os aconsejo que os hagáis cuenta en cada una de ellas para poder descargar texturas de manera gratuita. La verdad es que aquí vais a tener un banco de texturas impresionante y podréis, digamos, definir materiales a un nivel muchísimo más en detalle que lo que os ofrece la biblioteca de materiales de SketchUp. Vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, aquí en Arrowway Textures, que a mí me gusta mucho porque es una empresa de construcción y entonces los materiales que nos ofrece son del todo realistas. Aparte que el buscador también es muy interesante. Y, por ejemplo, si buscamos un material, imaginémonos que queremos un hormigón, pues podríamos decirle que buscamos por material, le decimos que nos busque hormigones, ¿vale? Y dentro de los hormigones empezamos a tener diferentes categorías. Vamos a buscar, por ejemplo, este me parece atractivo. Fijaros qué interesante que nos ofrece una demo de cómo ese material se ve aplicado sobre unas construcciones, digamos, como reales, ¿no? Luego, a la vez, tenemos diferentes datos del tamaño real, la resolución, que luego vamos a usar. Y aparte nos ofrece 3 mapas diferentes, como son el Diffuse, el Bump y el Specularity, ¿vale? Nosotros para SketchUp, únicamente para SketchUp, solamente necesitamos el Diffuse, pero si luego vamos a utilizar para renderizar algún programa como por ejemplo VRay, el Bump, que hace referencia a la sensación de crear como un relieve, o el Specularity, que hace referencia a los reflejos, pues van a enriquecer ese material de gran manera, ¿vale? Así que, bueno, esta página nos ofrece 3 mapas, no solamente uno. Tenemos aquí la opción de bajárnoslo de manera gratuita. Le decimos Free Textures, tenemos que hacernos una cuenta antes, por supuesto. Se nos va a descargar como un archivo comprimido que vamos a tener que descomprimir y nos vamos a encontrar estos 3 archivos. Bien, una vez que me he descargado el material, vemos que tenemos esos 3 mapas, como decía, en donde con la B tenemos el mapa del Bump, con la D el Diffuse y con la S el Specularity. Este es el que nos vale. Para cargar este material dentro de nuestra biblioteca de SketchUp, lo que deberíamos hacer es, como estábamos viendo, irnos a materiales, irnos a crear material y antes marcar la opción de material predeterminado. De esta manera no se nos va a cargar, digamos, las características anteriores en cuanto a la medida de escala. Tampoco es muy grave si lo hacemos a partir del material anterior, pero bueno, le decimos que crear un nuevo material, le decimos que hormigón, vamos a decirle hormigón propio, cargamos la textura, buscamos la ruta, en este caso yo la tengo en el escritorio, en una carpeta que se llama hormigón Arrowway Textures, y cojo el archivo que empieza por D. Le digo que abrir y se me carga con las medidas de la imagen. En este caso van a ser pequeñitas, pero fijaros, y aquí vamos a volver a la página original de Arrowway Textures. Le voy a decir que aceptar porque no me deja salir de aquí si no es aceptando, para volver a la página de Arrowway Textures. Una vez en la página es importante siempre que miréis este dato, que es el Real Size. El Real Size me dice que es 15 metros por 4,5 metros. Esto es lo que me está diciendo que mide, ¿vale? Que mide la imagen, o que tiene que medir, digamos, la imagen a nivel real para que funcione de la mejor manera posible la textura. Entonces es 15 por 4, volvería a SketchUp y en la edición le metería aquí 15 por 4,51, ya se me pone en proporción y entonces ya tengo un tamaño realista para que cuando aplique este material, por ejemplo vamos a aplicarlo en esta madera, pues nos fijamos que ahora en este caso no me ha cogido desde fuera el material del grupo, a veces pasa, entonces tengo que introducirme dentro, decirle control A y aplicarlo en todas las texturas. Vemos que con ese tamaño es el tamaño que, digamos, el fabricante nos aconseja para que la textura quede lo más fotorrealista posible. Bien, ahí lo tendríamos. Ya habríamos creado un material a partir de una textura de una biblioteca de internet
y ya habríamos visto, digamos, las opciones más importantes que nos ofrece la bandeja predeterminada de materiales. Hemos visto la selección, hemos visto la edición, lo que significa la casita, la pestaña con todas las opciones de la biblioteca de SketchUp, las opciones de purgar, las opciones para elegir un material desde la escena y las opciones para crearnos materiales a partir de elementos ajenos al programa. También tenemos otra opción que es dentro de Archivo. Tenemos la opción de importar imágenes. Cuando importamos, nos aparecen estas tres opciones, que es imagen, textura y nueva fotografía adaptada. Cuando traemos una imagen, del tipo que sea, esa imagen, fijaros, voy a elegir una imagen que, por ejemplo, esta de aquí, esta columna, o mejor dicho, vamos a coger más que esta, vamos a coger una que tengo preparada en el escritorio, que la vamos a utilizar ya, no vamos a esperar más, que es este logo de Coca-Cola. Cuando yo importo este logo de Coca-Cola como imagen, ¿vale? Fijaros que me pide un punto de inserción y luego me deja darle una escala. Bien, este elemento ahora mismo se ha introducido dentro de SketchUp como una imagen que no es ni un grupo, ni un componente, ni un material. Si yo me voy al esquema, veo que este elemento no hace referencia a ningún grupo ni a ningún componente, es decir, no está siendo representado en el esquema y tampoco es geometría de SketchUp, es como, digamos, una imagen ajena al programa. Pero si yo este elemento en cualquier caso le doy botón derecho y le digo explotar, ¿vale? En este momento, fijaros que si me voy a mi biblioteca de materiales, de repente me ha aparecido un material que se llama logo Coca-Cola 2, como el nombre de la imagen, y se me ha incorporado como material, ¿vale? Es decir, que cuando queramos que una imagen pase a formar parte de un material, necesitamos explotarla. Nos la podemos traer como imagen importándola y luego la podemos explotar. Y en ese momento ya se convierte en material. Si queremos hacer este proceso de una manera un poquitín más rápida, también lo podemos hacer de la siguiente manera. Podemos decirle archivo, importar, textura. Marcamos la imagen, le decimos importar y ahora fijaros que si yo quisiera hacer lo mismo que he hecho antes, que sería buscar un punto de inserción para luego darle la escala, me dice que prohibido, no me deja, porque lo que me está pidiendo es una superficie, ¿vale? Yo he incorporado esta imagen ahora como textura y entonces ya va a formar parte se va a convertir en un material de manera inmediata, no voy a tener que hacer nada como explotar, y lo que me pide es directamente la superficie sobre la que quiero aplicar esa textura, que ya es un material. Vamos a decir, por ejemplo, que queremos aplicarla en esta superficie. Pues le doy un clic y ahora sí me pide la escala, ¿vale? Lo mismo de antes, pero ya en una superficie porque el elemento ya es un material. Le digo que aquí y clic. Este elemento ya se me ha incorporado como material, ¿vale? Es el mismo que este, porque tiene el mismo nombre. Bien, pues para terminar, vamos a fijarnos en cómo podemos hacer si queremos editar las propiedades de un material a nivel gráfico, no a nivel de el panel de edición. Imaginaros que este material que hemos creado con el logo de Coca-Cola, si nos vamos a él, lo seleccionamos y me voy a edición, yo aquí podría, como hemos visto, editarlo, ¿verdad? Y decir, bueno, vamos a cambiarle la escala, por ejemplo, vamos a decirle 5 y entonces este elemento se me hace más pequeño. Aquí puedo ver claramente cómo los materiales se forman a partir de una única imagen. Pero imaginaros entonces que yo lo que quiero, en este caso, es que este logo vaya de lado a lado de la imagen con la mayor precisión posible. Yo podría ir jugueteando aquí con este valor, 6, decirle no ha llegado todavía, 7, etcétera, etcétera. Pero también el programa me ofrece otra opción, que es hacerlo de manera gráfica. Para ello tengo que decirle, seleccionar con el botón izquierdo la superficie y el material que quiero transformar, decirle botón derecho y irme a textura, fijaros en esta opción, textura y posición. Fijaros que cuando marco esta opción me aparecen estos 4 controladores.
Estos 4 controladores hacen referencia a 4 posibles transformaciones que me ofrece el programa. La primera de ellas es la opción de inclinar, ¿vale? Entonces, si yo mantengo el botón izquierdo pulsado, ¿vale? Fijaros que puedo hacer como una inclinación del eje. No se suele usar mucho, pero que sepáis que está esta opción. Si me voy a la opción amarilla y le digo botón izquierdo y mantengo, en este caso hago como una transformación en cuanto a la perspectiva de la imagen, ¿vale? En algún caso podrá ser interesante. Vamos a dejarlo. Para dejarlo en el punto donde estaba, vuelvo a ese punto que está marcado ahí, en los vértices de la imagen, y suelto. Luego tengo la opción del punto de control rojo, que ya es mucho más interesante, que me va a permitir moverlo, desplazarlo, ¿vale? Entonces yo puedo, esa imagen, que como decíamos esta textura está formada por esta imagen que se repite una al lado de la otra, pues en este vértice tengo el control para moverlo al punto que yo quiera, cosa que desde el panel de editar me iba a costar muchísimo, ¿verdad? Entonces vamos a ajustarlo aquí abajo y aquí nos parece que está bien. Y luego tengo esta última opción, que es la opción de girar y escalar, ¿vale? Esto es muy importante porque me va a permitir, si me muevo hacia arriba o hacia abajo, hacer una rotación, y si me muevo hacia los lados, izquierda o derecha, me va a permitir hacer una operación de escala. De tal manera que si yo quiero que este logo de Coca-Cola se enganche perfectamente en los lados del cubo, no tendría más que crecer hacia la derecha hasta el vértice. En este momento suelto y ya lo tendría perfectamente ajustado. Ya no tendría nada más que irme a selección y salgo del menú. Y ahí lo tendríamos. Ahora ya, pues bueno, podría a lo mejor coger este elemento y decirle que sea un poquito más bajo para que se me ajuste perfectamente el logo y quede de la mejor manera posible. Bien, pues con esta manera de editar el material de manera gráfica, ya sí que hemos visto todas las posibilidades que nos ofrece SketchUp para el manejo de los materiales y nos vamos a ver en próximas lecciones.